Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Gracias a Dios por una misericordia más que nos da para poder traer una enseñanza más, un tema diferente. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el valor de la sangre de Cristo. ¿Cuál es la función de la sangre de Cristo? Por ejemplo, tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno tiene una función diferente. Por ejemplo, yo no le puedo decir al Espíritu Santo, yo te pido que me limpies por tu sangre. No puede. Yo no puedo decirle a Jesucristo, guíame, Espíritu Santo, redargúyeme. No, porque eso es la función del Espíritu Santo. El que derramó la sangre en la cruz fue Jesucristo. Entonces tenemos que ir al Padre. Padre, perdóname por la sangre de Cristo, no por la sangre del Espíritu Santo, porque la función del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad y a toda justicia, es a redarguirnos, es para glorificar a Jesucristo. Cada uno tiene su función, asimismo la sangre tiene una función, y la función de la sangre de Cristo es perdonar pecados. Es para limpiarnos de toda maldad. Esa es la función de Jesucristo. Y lo vamos a ir viendo según la palabra. En Hebreos capítulo 9, versículo 1, dice que en el primer pacto que Dios tuvo con Israel, con el pueblo hebreo, tenían ordenanzas de cultos y un santuario terrenal. Allá se llevaban los animales y los degollaban, y por la sangre que fue derramada por ese animal, el pecado de la persona que lo llevó era perdonado. Era perdonado en ese primer pacto. Pero ahora nosotros en Hebreos, capítulos 8, versículos 6 y 7, dice, Jesús es mediador de un mejor pacto, porque si el primero hubiera sido sin defecto, no se necesitaría un segundo pacto. En 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dejado por viejo el primero. O sea que esas funciones que hacían en el primero ya no funcionan, ya no sirve. Esa forma que usaban la sangre ya no funciona, ya no sirve. Porque era diferente. Todo eso era sombra de lo que iba a venir. En Levítico 17:11 dice, la vida de la carne está en la sangre, y yo las he dado a vosotros para expiación, o sea, para perdón de los pecados. Porque la vida de la carne está en la sangre. Entonces, por eso es que eso iba a ser algo que ya Dios tenía proyectado para más adelante. Vamos a ir viendo, por ejemplo, en Génesis capítulo 22, del 7 al 8, Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y bueno, y él lo prepara, va y lo lleva. Cuando van llegando allá, el hijo Isaac le dice, Padre, aquí está el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y él le dice, no te preocupes, Dios proveerá. Por eso, como le dije en Colosenses 2:17, que todo esto era sombra de lo que iba a venir. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo venir, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque por medio de esa sangre que él iba a derramar, todos íbamos a recibir perdón de pecados. Podíamos llegar al Padre y decir, Señor, perdóname por la sangre de Cristo, límpiame por la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Cristo estamos viendo que es para perdón de pecados. En Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesucristo tenía que derramar su sangre para el perdón de pecados, porque esos animales, esos corderos del Antiguo Testamento estaban simbolizándolo a él, que él iba a venir, que él nos iba a redimir. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vemos que está diciendo que la sangre es para perdonar pecados. En Hebreos 9:14 dice que nos limpia de culpa.
En Hebreos 13:12 dice que nos santifica. En Hebreos 10:19 nos liberta. En Hebreos 10:14 nos perfecciona. En Romanos 5:9 nos justifica. En Colosenses 1:20 nos reconcilia. En otras palabras, cuando nosotros venimos al Padre por medio de Jesucristo y le pedimos perdón por la sangre de Cristo, entonces ya no tenemos una conciencia sucia. Nos limpia de culpa, nos santifica, nos da la libertad. Antes estábamos cautivos, ahora ya estamos reconciliados con Él. Por eso es muy diferente. La sangre de Cristo es la que limpia pecados. Ya los animales, los machos cabríos, ya eso ya no limpia los pecados. No hay nada que limpie los pecados si es por la sangre de Cristo. Tú puedes ir, hay personas que se pueden ir al baño a bañarse, a limpiarse con jabón, a echarse despojos y cosas de brujerías y cosas así, y han pecado y creen que ya se limpiaron de pecado. No. Jeremías 2:22 dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón, tu pecado permanece. Por eso la sangre de Cristo es la única que nos puede limpiar, nos limpia de pecado. La sangre de Cristo no tiene otra función, no tiene más función sino para limpiar de pecados. Vamos a poner un ejemplo. En Éxodo capítulo 12, versículo 22, Dios le dijo, tomen un manojo de hisopo y mojarlo en sangre y ponerlo en los postes para que cuando mueran, para que no mueran los primogénitos, para que cuando yo pase no mueran los primogénitos de animales ni de ningún ser humano. Entonces la sangre era una señal y mucha gente coge eso que como se hizo eso, entonces podrían cubrir su casa con la sangre, pueden cubrir su casa con la sangre de Cristo, pueden cubrir todo por la sangre de Cristo. No, eso era simplemente una señal y solamente era para que no muriera el primogénito. Y eso es una. Dos, era para que también eso nunca más se volvió a hacer. Eso fue un mandato de Dios una vez. Eso los judíos no lo hacen. Ellos no ponen sangre en los lugares porque eso solamente era para que no muriera el primogénito. Ellos no practican eso. Para que muchos vengan hoy en día a usar la sangre de Cristo diciendo por la sangre de Cristo yo cubro mi casa. No, la sangre de Cristo es simplemente para perdón de pecados. Era simplemente una señal. La sangre solamente es para perdón de pecados. Ahora, es en el nombre de Jesucristo que se puede reprender demonios. Es en el nombre de Jesucristo que se ponen las manos sobre los enfermos. Es en el nombre de Jesucristo que tú puedes decirle a Dios, Dios, en el nombre de Jesucristo te pido que me cuides mi casa. Dios, te pido en el nombre de Jesucristo que cuides mi carro. Dios, te pido en el nombre de Jesucristo que cuides mis hijos. Esa es la función del nombre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo solamente es para pecados. Ahora vamos a probarlo. En Marcos 16:16 dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. También en Juan 14:13 dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Entonces es en el nombre de Jesucristo. Es que tú tienes que pedir alguna cosa. Solamente cuando llegues a Dios, dile, Padre, perdóname por la sangre de Cristo, por este error que cometí, por esto que me ha pasado. Acordémonos que en el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a leer en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, capítulo 11 dice, y ellos han venido, vamos a leer desde el 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios
y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y aquí está. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas. Entonces, por esa sangre de Cristo, nosotros pensemos. Porque todos los días nosotros fallamos, todos los días cometemos errores. Como dice el Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, decía David. Sin embargo, ahora nosotros tenemos la sangre de Cristo también, que nos limpia de todo pecado. Todos los días nosotros cometemos errores, sea que tengamos malos pensamientos, malas actitudes, tengamos rencor, hayamos mentido, hayamos pecado, no practicando el pecado, sino que estamos expuestos como seres humanos imperfectos, porque el único perfecto es Dios, pero haciendo lo mejor para agradar a Dios. Ahora voy a dar aquí unos versículos que nos ayudan y nos confirma sobre esto. En Romanos 3:25 dice, en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, porque por medio de su sangre todos los días le pedíamos perdón a Dios. Perdón, Padre, por la sangre de Cristo. Y entonces le hemos vencido por medio de la sangre de Cristo cada día más, cada día que le fallamos a Dios, o le fallamos a Dios porque todavía no había venido. En Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios y que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis más, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo simplemente es para limpiarnos de todo pecado, no para reprender. Muchas veces nosotros quizás se ha hecho por ignorancia, pero cada vez que vayamos aprendiendo estas enseñanzas son buenas, porque yo les estoy dando pruebas de la Biblia. Es que el pastor dijo que por la sangre de Cristo. Que el evangelista dijo que por la sangre de Cristo. Pero tú has visto la Biblia. Ahora yo te he dado los versículos, te he dado la prueba donde dice que es en el nombre de Jesucristo que nosotros podemos reprender, orar por los enfermos, pedirle a Dios cualquier cosa que cubra lo que nosotros queramos. Como dice el Salmo 91, como lo leí ahorita, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tratemos de no estar imitando o diciendo lo que otros dicen, porque ellos también son humanos y pueden equivocarse. Hay muchos que son evangelistas, predicadores y creen que por la sangre de Cristo ya. No, la sangre de Cristo tiene poder, pero la sangre de Cristo tiene poder para perdonar mis pecados, los de todas las generaciones que vengan. Gracias a Dios por esa sangre preciosa que nos hizo cercanos a Dios y que por ella nosotros somos limpios de mala conciencia de nuestros pecados. Esa sangre tiene poder para limpiarnos de todo pecado y toda maldad. Lo demás lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Dios les continúe bendiciendo grandemente y nos vemos a la próxima para el siguiente tema. Amén. Dios les bendiga.